Bueno, para cerrar con broche de oro nuestro primer día de este simposio, segundo simposio internacional, Hablemos de Homeopatía, tenemos la presencia de una persona muy significativa tanto para Roberta como para mí. Fue maestro, fue docente de nosotros en nuestra etapa de licenciatura en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Él es docente también en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en innovaciones educativas y además, para cerrar con broche de oro su currículum, es fundador del Laboratorio de Medicamentos Homeopáticos Meisen. Entonces, sin más preámbulos, les presento al maestro Juan Manuel Hernández Cortina. Adelante, maestro, muy buenas tardes, bienvenido. Le cedo el uso de la voz y de la palabra. Bien, no me veo. Sí. ¿Dónde? ¿Está, profe? ¿Sí? Sí lo vemos nosotros. Ok, yo no me veo. Sí, sí, voy a compartir la presentación. Adelante. Listo. A ver. Ya, ahora sí me veo. Voy por ahí abajito. Deja hacerme más pequeño porque si no me va a estorbar, ¿verdad? Ahí así. A ver, déjenme ver. Ese no. Ahora sí. Pero no quiero verme. Ok. Déjame. Y ahora sí. Acá estoy en lo pequeño. Adelante, maestro. Sí, bien. Como dijo Antonio, mi nombre es Juan Manuel Hernández Cortina y soy docente de la Universidad Antropológica de Guadalajara actualmente. Ahí imparto clases. Ya tengo ahí como 17 años y como docente de la homeopatía, pues como unos 30 años. Y tengo como unos 25 años que se fundó el laboratorio de medicamentos Meisen. Y entonces, Meisen, su misión es rescatar el auténtico método hahnemanniano. En esta ocasión, pues vamos a ver de las dinamizaciones medicamentosas que existen en la homeopatía, ¿sí? Sobre las escalas, ¿vale? Antes de, vamos a leer o a pensar un poquito en unos comentarios que hace Hahnemann al respecto. Dice, el médico debe preparar sus remedios por sí mismo. Eso viene en el parágrafo 271. ¿Sí? Pues eso recomienda Hahnemann, que uno mismo prepare los medicamentos, pero de repente pues andamos bien atareados en muchas cosas. Y entonces, pues ahí están los laboratorios. Dejen que los laboratorios hagan eso. El médico es responsable de la genuinidad de los medicamentos que suministre. Para esto, si tú no elaboras tus medicamentos, entonces sí se te sugiere que elijas un laboratorio confiable que haga medicamentos confiables, porque es una de las partes del éxito de tu profesión. El médico personalmente debe de ser quien forje las armas que combatirán la enfermedad. Enfermedades crónicas, página 23. ¿Sí? Entonces sugiere Hahnemann que uno haga sus medicamentos en cualquier parte del mundo. Y luego un comentario al respecto en el tiempo de Hahnemann sobre las potencias. Dice, sabiondos modernos han ridiculizado las potencias 3X y prefieren usar solo las preparaciones inferiores, las menos desarrolladas, las más masivas y en grandes dosis, por lo cual no son capaces de alcanzar todo lo que nuestro arte puede realizar. Esto viene en Enfermedades Crónicas de Hahnemann en la página 23. Entonces, ya en el tiempo de Hahnemann,
había mucha discusión sobre las escalas, ¿sí? Y como el maestro era muy, todo le gustaba medir y comprobar, ¿sí? Y la escala que él hizo es medible desde el tiempo que la hizo hasta la actualidad. Inclusive a hoy, con mayor razón, por el descubrimiento que hicieron los hindú de las nanopartículas en las potencias altas. ¿Sí? Y cuando Hahnemann habla de medicamento, está hablando de dosis mínimas en cantidad de materia. Entonces, las potencias altas tienen materia, pero nanopartículas. Por eso es importante hacerle caso al maestro. Bien, aquí están las diferentes escalas que existen en el mercado. Está la CH centesimal primera de Hahnemann, que quedó escrita en Organon quinta edición en el parágrafo 270. Está la CH centesimal última de Hahnemann, que toda su elaboración está escrita en Enfermedades Crónicas, editorial Purrua de Hahnemann, ¿sí? Enfermedades Crónicas de Hahnemann. Las LM o 50 milesimales que están escritas en la sexta edición, en el parágrafo 270. Está la corsacoviana, ¿sí? Que es un comentario de Hahnemann en sus escritos menores. Está la decimal de Hering, ¿sí? Que fue discípulo directo de Hahnemann. Y Hahnemann se refiere a él como sabiondo moderno, porque quiso hacer su propia escala y se quedó con las escalas, con las dosis masivas, ¿sí? Y está la defluxión continua propuesta por Stuart Close a Ken. Y está otro tipo de escalas, que es un comentario de Hahnemann sobre natrum carbónico, comentario de Hahnemann en el parágrafo 270 de la quinta edición. Voy a hablar más o menos de lo que se trata cada una. ¿Vale? Bien, entonces está la escala de Hering. Pongo esa porque Hering fue directo discípulo de Hahnemann. Ustedes saben que Hering se infiltró en la escuela de homeopatía que Hahnemann había fundado en aquel tiempo para destruir todas las bases de la homeopatía. Y entonces se da cuenta que lo que estaba pasando era diferente, ¿sale? Entonces la escala de Hering se dinamiza de 10 en 10 partes. Por ejemplo, se pone una gota de tintura en 10 gotas de alcohol más 2 sacudiones y se obtiene la primera potencia. Así sucesivamente hasta la 30 dinamización. El comentario de Hahnemann al respecto es: sabiondos modernos han ridiculizado las potencias 3X. Acuérdense que Hahnemann, cuando apartaba sus potencias para prescribir, él les ponía un número romano, ¿sí? A la potencia 30 le puso el 10 romano. Significa que la 3X es la 90 romano. Es la potencia 90. ¿Sí? Si la X romana es la 30, significa que 3X es la 90. ¿Sí? Esto viene escrito en Enfermedades Crónicas en la página 23, el editorial Purrua. Dice, y prefieren usar las más masivas, preparaciones inferiores, las menos desarrolladas, las más masivas, y ¿qué dice aquí? ¿Quién alcanza a leer ahí? ¿Tú, Roberta? Aquí. Ok, dice, las más masivas y en grandes dosis, por lo cual no son capaces de alcanzar todo lo que nuestro arte puede realizar. Eso es lo que dice Hahnemann, ¿sí? A ver, déjenme cambiarle así, porque si no, no voy a ver, ¿verdad? Ok, entonces, este comentario es para Hering en su tiempo, pero aplica para todos los que estudiamos homeopatía, ¿sí? Desde entonces el maestro Hahnemann, ahí está.
Ok. Vamos viendo entonces la escala de Korsakov. Sí, la escala de Korsakov, que también fue discípulo directo de Hahnemann y que le sugirió a Hahnemann este método, pero Hahnemann le dijo, déjame pensarlo. No les decía que no, ¿verdad? Les decía, déjame pensarlo. Sí, porque lo meditaba y lo investigaba. Sí, esta escala se dinamiza de 100 en 100 partes en un solo frasco. Entonces, ejemplo, una gota, decía Korsakov, una gota de tintura en 100 gotas de alcohol, más 2 sacudidas se obtiene la potencia, la primera potencia. Se tira el contenido del frasco y se vuelve a rellenar más 2 sucusiones, se obtiene la segunda potencia, así sucesivamente hasta la potencia 30. ¿Sí? Fíjense, normalmente nosotros tenemos que empezamos el laboratorio 25 años. Hace 20 años se hizo una prueba, aquí está, ¿sí? Dice, a partir de la segunda potencia pierde la escala ya que el frasco queda 12 gotas y ya no es 1 a 100, sería 12 a 100, se pierde la escala. Por eso Hahnemann no quiso usar este método, porque Hahnemann era, todo lo medía y todo lo comprobaba, ¿sí? Entonces, hace 20 años se hizo una prueba en la primavera, en marzo de la primavera, ¿sí? A nivel a la altura de Guadalajara, que son más de 3.500 metros del mar, ¿sí? A eso como de las 12 del día, con una temperatura de 34 grados, ¿sí? Estaba haciendo mucho calor ese tiempo, y entonces llenamos el frasquito de alcohol a 2/3, le echamos una gota de tintura, lo succionamos, lo tiramos. Para eso ya habíamos nosotros pesado cuánto pesaba una gota, y ya sabíamos cuánto pesaba el frasquito a los 2/3, ¿sí? Y entonces invertimos el frasquito, lo dejamos 30 segundos invertidos para que se escurriera todo el contenido. Pesamos el frasquito y esto fue lo que pesó, 12 gotas, contenía el frasquito embarrado. Entonces, esta escala pues se pierde, ya no sabemos qué escala es. Por lo tanto, Hahnemann no hizo caso a eso. Y ya hay laboratorios que sí hacen este tipo de escalas. Es muy raro, porque si no debería de decir seca. Aunque todos digan que son korsakóvianas, eso es mentira, porque debería decir el rótulo centesimal korsakoviano, o sea, seca. Seca significa que está hecho con el método korsakoviano, ¿sí? La escala de fluxión continua propuesta por Stuart Close a Ken. ¿Ok? Bueno, ya saben que Ken fue uno de los homeópatas muy destacados acá en Latinoamérica, acá en América, porque hizo muchas cosas, ¿verdad? Hizo un repertorio y luego metió el método psicosomático, es el que le empezó a dar más énfasis a los síntomas emocionales. De hecho, pues casi metió muchos síntomas emocionales al repertorio. Entonces dice Stuart Close, la propuesta que le hace a Ken, dice que 20 gotas de agua bidestilada equivalen a 1 mililitro, ¿sí? Entonces nosotros para poder obtener la potencia número 1 necesitamos 100 gotas. Si 20 gotas es 1 mililitro, pues 100 gotas van a ser 5 mililitros. Para dinamizar se pone una gota en tintura más 5 mililitros en 100 sucusiones se obtiene la primera potencia. Pero estos cuates, para ahorrarse todo eso de estar haciendo de una en una, lo que hacen es, bueno, si para hacer la potencia número 1 necesito 5 mililitros, para hacer la potencia se ocuparían 150 mililitros. Y directamente meten una gotita en 150 mililitros de agua, la succionan 100 veces y dicen que esa es la potencia 30. Eso es la defluxión continua.
que es casi lo que hacen la gran mayoría de laboratorios, porque pues, son bien rápidos de hacer, ¿sí? La otra escala es la escala centesimal hahnemanniana. Es la que usa Mason para elaborar los medicamentos. En esta escala, Hahnemann dice rotundamente que todas las sustancias de los 3 reinos deben de iniciarse con 3 trituraciones, ¿sí? Las plantas jugosas, venenos de animales, se utiliza una gota. Los minerales, se usa un grano, o sea, 0.648 gramos. ¿Sí? Grano es una medida alemana y gramos, pues es el sistema métrico decimal. Y las plantas secas y fibrosas se utiliza grano y medio. ¿Okay? Este más la mitad de este. Eso es para empezar a hacer las trituraciones. ¿Cómo se hacen las trituraciones? Sí, dice Hahnemann, se pesan 100 granos de lactosa, o sea, 6.48 gramos. Y si divide en 3 partes iguales la lactosa, se pone una parte de la lactosa en el mortero de porcelana y se le agrega una gota de medicamento directo de la planta, ¿sí? Esa gota se pone encima de la lactosa. Entonces, hay varios procedimientos. El procedimiento ideal que Hahnemann quiere en las plantas jugosas es que machaques la planta y le extraigas una gota directa de la planta fresca. Pero si no tienes la planta, entonces puedes usar tintura. Primero, si la tintura es preparada por ti, mejor. Porque vas a saber la fuerza medicamentosa. Es bien importante la fuerza medicamentosa. Si tú haces la planta, tintura, y pones una cantidad de jugo, por decir algo, pones 10 mililitros de jugo de la planta y pones 10 mililitros de alcohol, esa tintura va a tener una fuerza medicamentosa de 1 medio. Significa que para yo obtener una gota de la planta fresca directa, de la tintura que tiene una fuerza medicamentosa de 1 medio, debo de echarle 2 gotas, ¿sí? Para que se cumpla lo que Hahnemann está diciendo y la dinamización salga como él la dejó escrita. Bien, entonces se agrega la gota encima de la primera parte de la lactosa. Y esto se va a triturar durante 6 minutos. Y se va a raspar, se va a despegar del mortero por 4 minutos. El proceso se efectúa 2 veces. ¿Sí? Se agrega la segunda parte de lactosa y se continúa con el mismo proceso. Por último, se agrega la tercera parte de lactosa con el mismo proceso de trituración y raspado hasta completar 1 hora de trituración. Quiere decir que yo tengo los 100 gramos de lactosa dividido en 3 partes, agarro una parte y la pongo en el mortero y le pongo una gota y lo empiezo a triturar durante 7 minutos y como se adhiere mucho al mortero tengo que despegar y otra vez tengo que triturar los 6 minutos y despegarlo en 4 minutos y eso me lleva un proceso de 20 minutos. Le agrego la segunda parte de lactosa y hago lo mismo. Y voy a tener un proceso de otros 20 minutos. Igual con la tercera parte. Por lo tanto, la suma de los 3 20 minutos da 60 minutos, que es 1 hora. A esta sería la primera trituración. Y se le hace un rótulo a la etiqueta del frasquito. O sea, se envasa en un frasco de cristal, se tapa bien y se rotula con 1/100 o se le puede poner primera trituración. Como ustedes gusten, para que sepan. Y se le pone la fecha de elaboración. Y entonces, de esta primera trituración se toma un grano, o sea, 0.0648 gramos, y
Y se pesan otros 100 gramos de lactosa, 6.48, y si divide la lactosa en 3 partes iguales, se pone una parte de lactosa en el mortero y se agrega la primera trituración, comenzando el mismo proceso anterior, ¿sí? Otra vez, 7 minutos de trituración, perdón, 6 minutos de trituración y 4 de raspado. 3 veces. O sea, en cada parte 2 veces y van a ser 3 partes. Se lleva otra hora. ¿Sí? El mismo proceso para obtener la tercera trituración. O sea, de la segunda trituración se obtiene otro grano y se hace el mismo proceso para obtener la tercera trituración. De la tercera trituración se toman aquí es 0,648, le falta un 0, y se mezcla con 50 gotas de agua y 50 gotas de alcohol. Más vas a elegir un intervalo, vas a elegir una cantidad de sucusiones de este intervalo, dice Hahnemann, de 10 a 100. Puedes elegir 10 o 20 o 50 o 70 o 100. Lo vas a succionar y se obtiene la cuarta potencia, porque ya teníamos 3 trituraciones. Y esta sería la cuarta potencia. De la cuarta potencia se toma una gota más 10 gotas de alcohol y en este caso 50 succiones para obtener la quinta potencia. ¿Sí? Ya para no decir del intervalo de 10 a 50. Si elegiste 50, todas las demás potencias deben de llevar 50 succiones para que quede homogéneo. Así hasta la 30 potencia. Esta es la escala CH de Hahnemann que se quedó escrita en enfermedades crónicas. ¿Sí? Porque en la quinta edición, en el parágrafo 270, está escrita también cómo hacer el medicamento, pero decía que se le deberían de dar 2 succiones, 2 sacudiones, ¿sí? 2 sacudiones. Ok. Entonces, la escala LM, o más nombrada como 50 milesimal. ¿Sí? Esta escala quedó escrita en el parágrafo 270 de la 6ª edición. Una edición que nunca se imprimió en vida de Hahnemann, que nunca la revisó Hahnemann y está impresa. ¿Sí? Se duda de muchas cosas que hay ahí. Hay que compararlo con la quinta edición para ver si es cierto. O con enfermedades crónicas. Bien, esta escala también se inicia con 3 primeras trituraciones, como la escala centesimal hahnemanniana última de Hahnemann. Y a partir de la tercera trituración se diluye un grano de la tercera trituración en 400 gotas de agua bidestilada más 100 gotas de alcohol. Se succiona, aquí sí es rotundo, 100 veces. Y de ahí comienzan las impregnaciones de 500 glóbulos, ¿sí? A este resultado de convertir la trituración en líquida de 400 gotas de agua y 100 gotas de alcohol, normalmente se le llama tintura madre potentizada, ¿sí? De la tintura madre potentizada se saca una gota y se mezcla en 100 gotas de alcohol y la succiona 100 veces fuertemente y se obtiene la primera LM dilución. De la LM dilución 1 se toma una gota y se impregnan 500 glóbulos y ahí se obtiene la LM en impregnación. De la LM1 de impregnación se toma un globulito y se disuelve en una gota de alcohol y se le agregan 100 gotas en una gota de agua destilada y se le agregan 100 gotas de alcohol, se succiona 100 veces y se obtiene la LM2 dilución. De esa LM2 dilución se agarra una gota y se impregnan 500 glóbulos
y ese mismo proceso hasta la potencia 30. ¿Ok? Así es como se hace la LM. Quiere decir que son particiones de 50,000 en 50,000 partes. ¿Sí? Ok. Hasta ahí voy a comentar eso, pero es un parágrafo que se duda que sea de Hahnemann, ¿eh? Bien, otras escalas. Esta escala se elabora en base a un comentario que dejó escrito Hahnemann en el parágrafo 270, en la nota al pie de página de la 5ª edición del Organón. Dice Hahnemann, he disuelto un grano de natrón que es natrum carbonicum en media onza de agua mezclada con un poco de alcohol. Por espacio de media hora he sacudido sin interrupción el frasco, lleno en sus 2/3 partes, y he encontrado que esta mezcla igualaba en energía a la 30ª dilución, o sea, la 30. Pero me di cuenta que esto desarrollaba demasiado las potencias de los remedios. Entonces, se da cuenta que tiene una energía de la 30, pero como es mucha materia, entonces su desarrollo es demasiado fuerte para el organismo. Y entonces muchos laboratorios se basan en este comentario de Hahnemann para hacer las potencias altas. Entonces dice, si en media hora succionando la tintura se obtiene una energía de la 30ª potencia, ¿cuántos? Si en 30 minutos, si en 30 minutos succionándolo continuamente se obtiene una energía de la 30ª, ¿cuántos minutos se ocupan para hacer la 10,000 o las 50,000? ¿Sí? Ahí hagan ustedes la división. Entonces serían, si 30 minutos, 30C. Ahora, ¿cuántos minutos para hacer la 500? Pues nada más sería para hacer la 50,000. Serían 50,000 minutos. Dividido entre 60 para convertirla en horas. Déjenme hacer la división. Entonces, son 50 minutos. Son 50,000 minutos, ¿verdad? Entre 60. Igual. Se ocuparían 833 horas para hacer las 50,000. Lo voy a dividir entre 24. Se ocuparían 34 días succionándolo día y noche. ¿Sí? Para hacer, ¿ustedes creen que sea cierto lo que hace el que usa ese método para elaborar los medicamentos? Pues acá en Guadalajara hay un laboratorio que así lo hace. ¿Sí? Ahí les dejo eso para que lo investiguen a ver quién. ¿Sí? Ok. 34 días para hacer las 50,000, no manches. ¿Vale? Bien, esos son los métodos. Esos son los métodos que están dentro de la homeopatía, ¿sí? Aquí están. 1, bueno, 2 de Hahnemann, 3 dicen que también este es de él, quién sabe. Y 3 y 4 de otros. Aunque el 4, yo creo que se arrepiente, el último de otras potencias, yo creo que Hahnemann está arrepentido de haber hecho ese comentario, porque de ahí ya se basan para hacer medicamentos. Pero estos 3, pues ya, ¿sí? A veces uno quiere agregar cosas a la homeopatía y resulta que en vez de agregar, estorba para la comprensión exacta de la homeopatía, como dice el maestro que quiere que se aplique la homeopatía que él practicó.
¿Vale? Bien, entonces, esas son las escalas. Bien, la primera escala de Hahnemann, ¿sí? Que está escrita, que ustedes la pueden encontrar escrita en enfermedades crónicas en la página 181 y 182, enfermedades crónicas de Editorial Porrúa, ¿sí? Él, al inicio de su práctica, él usó esta escala, ¿sí? Él siempre cuando hacía los medicamentos, les iba poniendo números romanos. Hizo la primera trituración, la segunda trituración, la tercera trituración y le puso, a la tercera trituración le puso el 1 romano. Y luego hizo la cuarta, hizo la quinta dilución, la sexta dilución, la sexta dilución y le puso el 2 romano. Y luego hizo la séptima dilución, la octava, la novena, la décima, la onceava y la doceava y le puso el 4 romano, como aquí, ¿sí? Entonces, su escala que él practicó ya a media, ¿cómo se puede decir? Al inicio de su práctica, él usaba la escala 3, 6, 9, 12, 18, 24, 27 y 30. Y ya cuando tenía más experiencia, ya nomás usaba la sexta, 12, 18, 24 y 30. Y ya al final de su vida ya usa otra escala, ¿sí? Porque se empieza a dar cuenta de que entre menos dosis, el medicamento era más pronto a la curación, ¿sí? Y entonces él usaba, cuando ya empezó a agarrar experiencia, brincaba de 6 en 6 las potencias. Y les ponía número romano y les llamaba billonésimo, cuatrillésimo, sextillésimo, octaginésimo, decillonésimo. ¿Sí? Les digo esto para que cuando ustedes estén leyendo enfermedades crónicas entiendan a lo que se refiere, no son potencias altas. ¿Sí? Billonésimo quiere decir 2 millones de particiones, es la sexta, nada más. 2 millones de particiones, es la sexta. Porque como ustedes están acostumbrados a escuchar la escala de Ken, de que darle la 30, la 200, la 1000, la 10,000 y van y leen enfermedades crónicas, eso les pasa en la escuela porque desde el principio les empiezan a decir la escala de Ken. ¿Sí? Ya cuando llegan a leer Organon no les gusta porque no lo entienden, porque el lenguaje es otro. ¿Sale? Ahí está, para que se den cuenta y cuando tengan oportunidad vuelvan a leer enfermedades crónicas. ¿Sale? Ok, la segunda escala de Hahnemann ya, la última ya de su experiencia, entonces ya usaba él las potencias más altas, ¿sí? Usaba la 30, la 60, la 90, la 120, la 150. Esto lo encuentran en la página 23 de enfermedades crónicas. Es un comentario de Hahnemann especialmente las dinamizaciones, porque pues, en su tiempo también se preguntaban, ¿con qué potencia hay que empezar, verdad? Y entonces Hahnemann, ahí es donde escribe que sabiendos modernos no quieren usar sus más altas diluciones, ¿verdad? Y lo único que sucede es que se pierden los beneficios que estas potencias hacen, ¿sí? Con referencia a esto, voy a recordar los 4 principios básicos de la homeopatía, ¿sale? Con referencia a eso de la última escala de Hahnemann, ¿sale? Entonces, los postulados básicos de la homeopatía, el número 1 fue la experimentación pura. Y sabían que la experimentación pura inicia pues con Hahnemann cuando está traduciendo el libro de la quina, ¿verdad? Ahí concibe de cómo hacerle para curar enfermedades con la ley de similitud. Pero lo más relevante de
todo lo que Hahnemann descubrió fueron las dinamizaciones, porque la ley de similitud ya estaba, ¿sí? Y él agrega los últimos dos postulados, remedio único y dosis mínima. Pero lo más relevante, descubrimiento de Hahnemann de la homeopatía, es la dinamización de los medicamentos, ¿sí? ¿Cómo concibe él ir bajando la dosis, diluyendo dosis? Y cuando concibe él que si los fusiona se despiertan otras propiedades en los medicamentos. Eso es lo más relevante de Hahnemann. ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? Por pura observación y experimentación. ¿Sí? Y como dice él, cuando concibe la idea de la curación de las enfermedades crónicas, dice que duró 12 años para darse cuenta cómo curar las enfermedades crónicas. Y él dice que por las continuas meditaciones, el Todopoderoso le reveló cómo hacerlo. ¿Sí? Como Hahnemann era bien creyente, creemos que también la dinamización fue algo muy parecido. ¿Sí? Muy parecido, pero ese realmente es la innovación más importante en esta terapia de la homeopatía, las dinamizaciones, porque la ley de similitud ya venía desde Sócrates, Hipócrates y todos esos, ¿verdad? Ok, entonces, experimentación pura, ¿por qué lo pone Hahnemann? Porque solo se deben de usar medicamentos que están experimentados en personas sanas para que aplique la ley de similitud. La segunda es, se debe de aplicar en cada caso la similitud de síntomas con los comparados de la materia médica. No hay recetas. ¿Sí? No hay recetas. Hay similitud de síntomas. Remedio único. ¿Por qué remedio único? Bueno, porque está escrito en el parágrafo 273. Léanlo. ¿Sí? Remedio único, porque así es como se dio la experimentación pura. Un remedio por vez. Así se debe hacer la curación. Un remedio por vez. ¿Okay? Y la dosis mínima. Y cuando Hahnemann habla de dosis mínima, está hablando de mínima cantidad de materia, que sí se despierta un campo electromagnético en la dinamización, pero siempre se refiere a cantidad de materia. Y como les dije al principio, y ahora con mayor razón, ese descubrimiento que hicieron los hindú, que en las potencias altas se encontraron presencia de nanopartículas. ¿Sí? Y Hahnemann dejó ese postulado, dosis mínima. Y él refiere que entre menor sea la dosis, mayor es la fuerza medicamentosa. ¿Qué significa? O sea, parece como si estuviéramos contradiciendo, ¿verdad? Dosis mínima, mayor fuerza medicamentosa. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que en las dosis mínimas, el campo electromagnético que se genera en esa potencia se parece más a la energía vital. Por eso es que mayor fuerza medicamentosa, porque como son idénticas, va y estimula instantáneamente la energía vital. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, voy a regresar. Dice Hahnemann, para que no tengan miedo a las dosis mínimas. ¿Sí? Dice, bueno, los errores es de consideración en las dosis. ¿Sí? Dice, error en el que caen muchos homeópatas, considerar que las dosis son muy pequeñas, ¿sí? Decir, no, es que 1/200 pues casi no tiene nada, ¿verdad? Le voy a dar mejor, así como pensó Geri, mejor voy a hacer otra escala, la decimal, porque ahí sí hay mucha materia. Dice que difícilmente podría disminuirse la dosis para que resulte ineficaz. O sea, nosotros podemos hacer dinamizaciones cada vez más y más altas y el medicamento sigue funcionando.
¿sí? Difícilmente se puede disminuir la dosis para que resulte ineficaz. La pequeñez de la dosis ofrece la ventaja de poder contrarrestar fácilmente la acción del remedio. O sea, si tú te equivocas, ¿sí? Como la dosis es muy pequeña, pues puedes dejarla de suministrar y el cuerpo la puede asimilar pronto. O puedes inhibirla con algún otro medicamento que anule el efecto del medicamento equivocado que diste. Kahneman dice en enfermedades crónicas que si te equivocaste de la dosis, hay dos caminos. Uno, sabes el medicamento y la potencia, nomás baja la potencia. Si dices una 150 CH, pues dale la 30 y se disminuye el efecto. ¿Sí? Si sabes el medicamento y la potencia, nomás disminuye la potencia. Si no sabes el medicamento y sabes que el paciente está agravado, entonces lo que tienes que hacer es usar la ley de similitud. No sabes potencia ni medicamento, usa la ley de similitud y enfoca el medicamento en los síntomas que más ruido le hacen al paciente, o sea, lo que más les molesta. Y eso es inhibir la dosis o antidotal. Esto viene escrito en Enfermedades Crónicas de Hahnemann, página 230, editorial Purroa. Considera tan pequeñas las dosis. ¿Ok? Y luego ya viene la experimentación pura y sí. Indicación de los remedios antisóricos. ¿Dónde puede encontrar que sí es cierto que Hahnemann usó la potencia 60? Pues viene en la materia médica pura de Hahnemann, en tuya. Dice, así encontré que las altas diluciones como la decillonésima, que es la X igual a la 30, o la vigesillonésima, que es la 2X igual a la 60, no fue más débil el poder que las menos diluidas. ¿Sí? O sea, que la 60 siguió siendo tan poderosa como la 30. ¿Vale? Para curar. Materia médica pura de Hahnemann, página 746, volumen 2, editorial BJ. ¿Sale? Para que sepan de dónde está eso y no se los estemos cuenteando. ¿Sí? Comparación de escalas de Hahnemann y de la usada por Kent, porque es la que más se usa, ¿verdad? Y de las 50 milesimales, pues no, ¿verdad? Pero ahí está. O sea, Hahnemann tenía su escala 30, 60, 90, 120, 150 y Kent tenía su escala 30, 200, 1000, 10,000 y 50,000. Es un cuadro sinóptico. ¿Sí? Prueben. Si ustedes usaron una 10,000, prueben con una 120. ¿Sí? La experiencia de Vitulcas es que en una enfermedad crónica no se pueden dar más de 3 veces una potencia de este tipo. Sin embargo, Hahnemann dice que se pueden repetir en enfermedades crónicas esta escala cada 48 horas o cada 72 horas en enfermedades crónicas, ¿sí? Hasta que haya una agravación homeopática. ¿Sí? En una enfermedad crónica, la agravación que esperamos es la fiebre. Eso significa que el mecanismo de defensa ya respondió. Porque si ustedes recuerdan, en enfermedades agudas de los niños y adolescentes que no están tan enfermos, lo primero que les se nota es la fiebre y sabemos que ya se van a enfermar, ¿verdad? La fiebre.
En una enfermedad crónica, cuando tú repites el medicamento de la centesimal hahnemanniana, es provocar esa agravación homeopática. ¿Cuándo me doy cuenta de que ya está? Cuando hay fiebre. Ese es el momento de suspender el medicamento y dejar que la energía vital siga el proceso. Y sugerirle al paciente que por ningún motivo vaya a cortar la fiebre. Porque si no, sabe qué le va a pasar, ¿verdad? Se va a poner más grave. ¿Ok? Y okay. ¿Alguna? A ver. Bien, fin de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Se abre el espacio para preguntas y respuestas para el maestro Juan Manuel. Sí. Adelante. Pueden abrir su micrófono si gustan. ¿Alguna pregunta? ¿De dónde tenemos nuestros? Sí, sí, claro, adelante. Lali. Buenas tardes. Sí. Oiga, entonces no es lo mismo cuando, por ejemplo, uno prescribe una 30CH, que es una centesimal hahnemanniana, a una 30C. No. Las CH son más prontas a estimular la energía vital que la C. Y la CH pues está hecha con 3 primeras trituraciones. No sabemos los otros laboratorios cómo las hagan. Ujú. Si las tinturas empiezan con diluciones lo que sí sabemos es que en el inicio Hahnemann, cuando hacía los minerales, empezaba con una trituración y luego las dinamizaba. Y ya después cambió a 3 trituraciones en todos los medicamentos. Ujú. No es lo mismo, ¿sí? Ok, Entonces gracias. lo que ustedes tienen que exigir es bueno, pues es que no pueden ir al laboratorio y exigirles, oiga, ¿por qué no lo rotula con el método que lo hizo? ¿Sí? Que sería lo ideal. Pues ojalá haya legislación en la homeopatía para que les exijan eso y saben lo que están usando. Claro. Porque hay 3 cosas importantes para que el homeópata tenga éxito en su práctica. Uno es tener un paciente que te obedezca. Y para que te obedezca, pues tú tienes que ser muy asertivo, si no, no te va a obedecer en nada. Necesitas que se sienta bien cuando le des el medicamento. La segunda es que tengas un medicamento confiable. Y la tercera es que el homeópata sea bien asertivo, que todos los medicamentos sean más del 95% de similitud, ¿sí? En el que vayas a prescribir. Si uno de esos 3 falla, ya no vas a tener un resultado positivo. Por eso es importante tener cuidado de los medicamentos que estamos usando. Si tú tienes un medicamento y lo has dado y te ha funcionado bien, ese sí cuídalo con oro puro, ¿verdad? Porque a lo mejor cuando vuelvas a comprar otro, va a cambiar, ¿sí? Y más si estás cambiando de laboratorios, ¿vale? Porque no sabes cómo es que los están haciendo en todos los laboratorios. Cada quien tiene su forma de fabricar las dinamizaciones, ¿sale? Bien, ¿alguna otra pregunta? Aquí Lourdes en los comentarios dice, actúan más profundo las CH y más las que yo preparo. Bueno, las que ella prepara, no yo. Muchas gracias, Manuel, dice. Sí, sí, debería de todo el mundo hacer lo mismo. Ahí está todo escrito, no hay nada nuevo, nomás de hambre. O sea, sí, la homeopatía tiene muchos campos de investigación, ¿sí? Hasta hay teorías inconclusas de Hahnemann, por ejemplo, ¿con qué potencia empezar? ¿Por qué nadie se ha atrevido a investigar y descubrir eso?
¿Con qué potencia? Si los medicamentos los dejó Hahnemann para que sí se pudieran medir, ¿cómo los vamos a medir para decirle al paciente que vamos a empezar con esta potencia porque tu energía vital está pidiendo esto? Todavía eso no está. ¿Sí? Que ya en nuestro tiempo sí se puede. Sí se puede hacer eso. Esa es una teoría inconclusa de Hahnemann. Sería fabuloso si alguien se atreviera a meterse en ese ramo a la investigación. ¿Bien? Así es, la homeopatía tiene para investigar muchas cosas que la gran mayoría de nosotros nos hemos enfocado en perfeccionar la similitud del medicamento en el paciente. Y por eso han salido muchos métodos de prescripción. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? En el chat ya no hay. ¿Ya no hay en el chat? Ok. Yo, Bien. profe, una pregunta. Nuestro primer ponente nos hizo un comentario de un medicamento que es muy difícil encontrar, que se llama Triticus vulgaris, que es el trigo normal. ¿Ustedes lo hacen en Mason? No, no lo hacemos. ¿Sí tiene patogenesia? No sé, nos lo comentó el ponente, la verdad no verifiqué en la materia médica si tenía patogenesia. Lourdes dice que sí. Es No que yo sé. la tengo la patogenesia. Ese medicamento lo producen en Helios, en Inglaterra, Hey, y ahí venden la patogenesia. Incluso yo ok. tengo el medicamento a la 30 y tengo la patogenesia. O sea, tú compras el medicamento y te incluyen la patogenesia o aparte tienes que comprarla. No, pues es negocio. Venden el medicamento y venden la patogenesia. Órale, voy a hacer eso. No, yo también saco patogenesias, pero para que compren los medicamentos que ya están ahí están en la materia médica. Y ya escribo ahí en el Facebook, escribo las patogenesias para que compren, que sepan usar los medicamentos. Ok, no, voy a investigar, a ver de qué se trata. No creo que venga en alguna materia médica convencional, ¿verdad? No, así es. Se lo puedo mandar a Antonio de Jesús y a Roberto y pasan a usted. Para que lo compartas. Sí. Sí, es que es un trabajo de investigación de tesis de un chico de la escuela, entonces no se puede pues a todo el mundo. Se los paso a ustedes. Gracias. Que tiene derechos de autor. Ok. Nosotros también tenemos muchos medicamentos de investigación, pero no nos atrevemos a sacarlos así. Por ejemplo, tenemos pesebre, es un molusco del mar. Y tenemos una investigación, es una tesina con experimentación, pero sería una locura sacarlo así. ¿Sí? Se necesita al menos que yo diría unos 50 experimentadores lo probaran y nos dijeran los síntomas que sintieron. Y luego aparte usarlo en la clínica, ya que tengamos unas 100 curaciones, entonces sí es confiable. Pero atreverse a sacarlo así nomás porque 2 o 3 personas lo probaron y dijeron lo que se sentían, no, eso no es válido. ¿Sí? No, pues no cumple, entonces así no cumpliría la ley de experimentación pura. Con 3 personas, pues no. No se cumple. Así, ni siquiera si lo queremos de ver desde el punto científico, tampoco cumple con eso. ¿Okay? Entonces, pues, por eso. Pero compártenos eso para ver qué dice. Por ejemplo, está la investigación del doctor Barbosa de la neuroreconexión. Huascaya. Es medicamento. Sí, es la ayahuasca. Sí, ¿Sí? pues lo hizo Mason, de hecho. Sí, nosotros el medicamento. la hicimos al inicio y él ya después la mandó a hacer allá a Boirón. ¿Sí? Nosotros la hicimos con el método hahnemanniano, la tenemos hasta la 200. ¿Sí?
La patogenesia, ahí la tiene en el libro el maestro Barbosa, pero también se puede usar de acuerdo a toda esa experimentación de historia que tiene del uso de la ayahuasca, ¿sí? Porque esos síntomas que la persona empieza a experimentar al tomar la tintura, ¿sí? Cuando te llega alguien así, con esos mismos, sin haber probado eso, entonces con las dinamizaciones se pueden curar. Es otro modo de hacer experimentación y crear una patogenesia, como lo que se hizo con los nosodes. Los nosodes se dinamizan, no tienen experimentación pura, pero tienen una materia médica o una patogenesia por la clínica, ¿sí? Y se han ido juntando síntomas, y ya mucha gente confía en eso, ¿sí? Pero nosotros como homeópatas tenemos que usarlo por la ley de similitud, ¿sí? Aunque hay una teoría para usar los nosodes. Y la teoría es que debemos de investigar si hay herencia de eso, de tuberculosis para usar tuberculinum, de cáncer para usar carcinoma.